Dios les bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. Continuamos con esta serie contra los judaizantes, en donde estamos demostrando las falsedades que los judaizantes utilizan para poder demostrar que los gentiles tenemos que guardar Shabbat. Hemos ya refutado varias eisegesis que hacen de pasajes de la Biblia, sacándolos completamente de contexto, y hoy no será la excepción. Hoy vamos a ver otro pasaje típico que usan los judaizantes para poder crear un pretexto de que los gentiles estamos obligados a guardar Shabbat. Y específicamente me estoy refiriendo a Marcos 2:27, que dice así: y les decía, el sábado fue instituido para el hombre, y no el hombre para el sábado. Y bueno, como aquí en el griego la palabra hombre, antropos, se traduce así, hombre, los judaizantes nos quieren decir que aquí antropos se refiere tanto al gentil como al judío, o sea, sin distinción de nacionalidad. Por lo tanto, nos quieren decir que como Dios entregó el sábado para el hombre, es decir, para toda la humanidad, todos los seres humanos tenemos que guardarlo. Esto realmente es triste. A mí no me cabe la menor duda que el movimiento de raíces hebreas es una completa secta, porque realmente cualquier persona honesta se dará cuenta de que están sacando el pasaje completamente de contexto. Y esto es algo que yo les quiero pedir a ustedes, señores judaizantes, que les encanta aprender de Michael Root, de Jim Stalin, de la secta Gozo y Paz y de todos estos padrinos judaizantes del YouTube. Háganse esta pregunta. La perícopa que encierra el contexto de este pasaje, ¿cuál es el tema principal de ese pasaje? ¿Cuál es el tema principal? Háganse esta pregunta. ¿Cuál es el tema principal? Porque quiero leer desde el versículo 23 para que podamos entender de qué está hablando Jesús. Y al pasar él por los sembrados en un sábado, aconteció que sus discípulos comenzaron a abrir camino arrancando espigas. Y los fariseos les decían: mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito hacer en los sábados? Les dice: ¿nunca leísteis qué hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre, él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar y comió los panes de la proposición, los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él? Les decía: el sábado fue instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Bueno, acabamos de leer el contexto. ¿De qué está hablando el pasaje? Está hablando sobre quién debe guardar Shabbat o no. Está dando Jesús una cátedra de quiénes son los que deben guardar Shabbat o no. Y la respuesta es un gran no. Y ustedes lo saben porque lo acabo de leer. ¿De qué está hablando el pasaje? ¿De qué está hablando el contexto, la perícopa? Está hablando de que Jesús en un sábado estaba entre un campo, los discípulos arrancaron espigas en el día de reposo porque tenían hambre. Los fariseos los criticaron por hacer esto y Jesús enseñó de que la necesidad está, la dignidad humana está aún sobre el mandamiento. Ellos tenían hambre y perfectamente podían comer. Es lo que quiso Jesús enseñar cuando mencionó lo que hizo David cuando moría del hambre con las personas que lo seguían. Tomó los panes de la propiciación en tiempos del sacerdote Abiatar y no le correspondía comer de esos panes, pero tenía hambre. La dignidad humana está sobre el mandamiento. Los mandamientos fueron dados para el hombre, no el hombre para los mandamientos. Eso es lo que quiere decir Jesús. El contexto de este pasaje es ese. La dignidad humana está antes del mandamiento. Y por eso es que Jesús dijo: el sábado fue hecho para el hombre, no al revés. Y es que cualquiera que entiende el contexto sabe que en la religiosidad que se había hecho del sábado, los judíos habían perdido por completo el verdadero sentir de por qué Dios había dado ese mandamiento. Vean lo que dice Lucas capítulo 13, versículo 10, para que podamos entender por qué Jesús dijo esto en Marcos 1:27. Ahora se nos cuenta otra historia de algo que pasa en Shabbat. Y en uno de los sábados estaba enseñando en una de las sinagogas, y aquí una mujer que tenía un espíritu de enfermedad por 18 años y estaba encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera.
Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en un sábado, vean ustedes el nivel de religiosidad, dijo a la multitud: 6 días hay para que se deba trabajar. En estos puedes venir y ser sanos, y no en el día del sábado. Vean ustedes la hipocresía. Y el Señor entonces le respondió y le dijo: hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros su buey o su asno del establo en sábado o lo lleva a brevar? Y esta que es hija de Abraham, a quien Satanás ató hace 18 años, ¿no convenía desatarla de esta cadena en el día del sábado? Y diciendo estas cosas, todos sus adversarios quedaban avergonzados, pero todo el pueblo se regocijaba por las cosas gloriosas que eran hechas por él. Este es el contexto del Nuevo Testamento en el que se está hablando, en el que Jesús dijo: el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Imagínense ustedes que ni siquiera los judíos, muchos judíos creían que era permitido salvar su vida en el día del sábado. Ahora permítanme leerles y aclaro rápidamente que me refiero a este libro no como un libro inspirado por Dios, porque no creo que lo sea, pero sí me voy a referir a este libro como para hacer un acercamiento histórico. Me refiero a Primera de Macabeos, capítulo 2, del 29 en adelante. Oigan que ni siquiera los judíos creían que podían salvar su vida en un sábado. Dice así el verso 29 en adelante: pero entonces muchos, preocupados por la justicia y la equidad, bajaron al desierto para establecerse allí con sus mujeres, hijos y sus ganados, porque los males duramente los oprimían. La gente del rey y la tropa que estaba en Jerusalén, en la ciudad de David, recibieron la denuncia de que unos hombres que habían rechazado el mandato del rey habían bajado en los lugares ocultos del desierto. Muchos corrieron tras ellos y los alcanzaron, los cercaron y se prepararon para atacarles el día del sábado. Les dijeron: basta, salid, obedeced la orden del rey y salvaréis vuestras vidas. Y ellos les contestaron: no saldremos ni obedeceremos la orden del rey de profanar el día sábado. Asaltados al instante, no replicaron, ni arrojando piedras, ni atrincherando sus cuevas. Dijeron: muramos todos en nuestra rectitud. El cielo y la tierra son testigos de que nos matasteis injustamente. Los atacaron pues en sábado y murieron ellos, sus mujeres y sus hijos y sus ganados, unas 1000 personas. Lo supieron Matatías y sus amigos y sintieron por ellos gran pesar. Pero se dijeron: si todos nos comportamos como nuestros hermanos y no peleamos contra los paganos por nuestras vidas y nuestras costumbres, muy pronto nos exterminarán de la tierra. Aquel mismo día tomaron el siguiente acuerdo: a todo aquel que venga a atacarnos el día sábado, le haremos frente para no morir como murieron nuestros hermanos en las cuevas. Imagínense ustedes, este nunca fue el deseo de Dios. Vean lo que puede llevar la religiosidad del sábado. Y no pensar que hay libertad para huir y defenderse en el día del sábado. En ese contexto de religiosidad que vemos antes de Jesús en el libro de Macabeos, y en ese mismo contexto que vemos en los evangelios de que se enojaron por sanar una mujer jorobada en el día de sábado, y en el mismo contexto del pasaje inmediato de no poder arrancar espigas en el día de reposo al sentir hambre, es cuando Jesús dijo eso: el sábado fue instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Nunca Jesucristo estuvo aquí enseñando de que el sábado era para toda la humanidad. ¿Y por qué lo sabemos? Por una simple razón: porque eso es interpretar el texto. Decir que Dios entregó el sábado para toda la humanidad basándose en Marcos 1:27 es interpretar el texto, porque el pasaje no dice eso, no dice que es para toda la humanidad. El pasaje no dice eso. Dice que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Eso es interpretar, y eso es atropellar lo que la Biblia sí dice de forma literal. En Éxodo 31:16 y 17, los hijos de Israel guardarán el Shabbat como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel, de forma literal. Nunca las interpretaciones judaizantes van a estar sobre lo que la Biblia dice de forma literal. Moisés dijo de forma literal que el Shabbat es entre Dios y los hijos de Israel, y Jesucristo dijo: yo no vine a abrogar la ley, sino vino a cumplirla.
Jesús no vino a dar un cambio de discurso de lo que dijo Moisés. Así que si Moisés dijo que es entre los hijos de Israel y Jesús confirmó que él no vino a contradecir a Moisés, no vamos a decir que todos los gentiles ahora tienen que guardar Shabbat amparándome en una eisegesis y sacando el pasaje completamente de contexto. Así que no, señores judaizantes, qué pena con ustedes, pero uno por uno vamos a ir refutando todas las eisegesis que ustedes hacen. Queridos hermanos de Teología Paulina, que Dios los bendiga y que tengan mucha paz.